Cuán firme cimiento se ha dado a la fe. Le presentamos A través de la Biblia, un análisis de la Biblia libro por libro que nos ayudará a crecer espiritualmente. Estos estudios fueron diseñados por el Dr. J. Vernon McGee, destacado maestro y expositor de la Biblia. Acompáñanos en este fascinante recorrido a través de la Biblia. La palabra de Dios. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro recorrido por el libro de Apocalipsis. Y al volver al capítulo 21, debemos decir que estamos observando algo que es completamente nuevo. Estos capítulos donde todo es nuevo y donde se mencionan 6 cosas nuevas. Aquí tenemos un nuevo cielo, una nueva tierra y una nueva Jerusalén, y eso lo vimos en los primeros 2 versículos. También vimos una nueva era que vendría. Los aspectos psicológicos y espirituales serán completamente diferentes. Eso lo vimos en los versículos 3 hasta el 8. Luego vimos la nueva Jerusalén, una descripción de la morada eterna de la esposa. Y eso lo tenemos en los versículos 9 al 21. Vamos a ver ahora nuevas relaciones, a Dios morando con el hombre, y luego al nuevo centro de la nueva creación en los versículos 24 al 27. Ahora tenemos aquí la nueva relación, Dios morando con el hombre. Y vamos a ver lo que nos dicen los versículos 22 y 23 de este capítulo 21 de Apocalipsis. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella, y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Dios ilumina la nueva creación directamente por medio de su presencia. Hemos destacado esto anteriormente sin presentar la Escritura, pero aquí tenemos este pasaje. Y no solo eso, sino que también deberíamos haber destacado el hecho de que en la Nueva Jerusalén existe una calle de oro puro que es transparente como el vidrio. Eso lo vimos en el versículo 21. Y se nos dijo al principio de esta descripción que la ciudad era transparente. Eso es lo que nos dio la idea y la clave para creer que nosotros viviremos en la parte de adentro y que todo es transparente. Eso quiere decir que la luz que brilla desde adentro y que sale pasa a través de estas piedras preciosas de diferentes colores, no solo de colores conocidos al hombre en el presente, sino muchos otros que nuestros ojos naturales no pueden apreciar en el presente. Podremos verlos entonces con el cuerpo nuevo que tendremos en esa oportunidad. Ahora aquí se nos dice que la calle es de oro puro. Personalmente hablando, no nos interesa el asfalto del lugar. No nos interesa eso en realidad, pero es transparente como el vidrio. Hay 2 cosas que nos llaman la atención aquí. En primer lugar, no se trata de calles, en plural, sino calle, en singular. Esta es una ciudad que no tiene muchas calles. Y en segundo lugar, que es transparente. Aún la calle es transparente. El asfalto, o sea, la superficie de esa calle, no solo es oro puro, sino que es oro transparente. Ahora esto nos lleva nuevamente a insistir que lo que estamos observando allí es un globo desde adentro. Uno no puede tener una ciudad como la que tenemos hoy sin tener calles. Por cierto que habría un amontonamiento de tráfico terrible con solo una calle. Pero aquí tenemos una sola calle. Y esta calle, diríamos, comienza en las 4 puertas y comenzaría a recorrer el círculo del globo y subiría hasta la parte superior, haría un círculo y luego regresaría a la parte inferior. Una sería la entrada y la otra sería la salida. Así es que lo que tenemos aquí es una sola calle, y nuestro punto de vista se presta a la idea de que es una sola calle. El hecho de que es oro transparente significa que la luz puede pasar a través de ella y brillar, y que no habrá nada que se interponga, ni siquiera la calle. Hablando francamente, amigo oyente, la calle de oro no nos interesa de ninguna manera, pero aquí se nos dice que no habrá templo allí, y que el Señor Dios es la luz de ella. Amigo oyente, Dios ilumina la nueva creación con su presencia. Y después de la entrada del pecado en la vieja creación, usted recuerda que Dios quitó su presencia, y se nos dice que las tinieblas estaban sobre la faz del abismo.
Luego Dios utilizó las luces físicas en su universo. Él las colocó como uno coloca las luces en la calle hoy, o como coloca las luces en su propia casa. Sin embargo, en la nueva creación se quita el pecado, y luego Él llega a ser otra vez fuente de luz. Y en el día de hoy, el Señor Jesucristo es la luz del mundo en un sentido espiritual. Él dijo allá en el Evangelio según San Juan capítulo 8, versículo 12, «Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida». En la nueva creación, Él es tanto la luz directa, física, como la luz espiritual. En el tabernáculo estaba el candelero de oro, el cual es uno de los mejores cuadros de Cristo. En la Nueva Jerusalén, Él es el candelero de oro. Las naciones del mundo entrarán a la ciudad santa, así como los sacerdotes entraban al lugar santísimo del tabernáculo con el propósito de adorar. Las naciones de la tierra, así como también Israel, irán a la Nueva Jerusalén, como el sumo sacerdote antiguo entraba al lugar santísimo. Pero en lugar de traer sangre, el Cordero está allí en persona. ¡Qué cuadro el que tenemos allí, amigo oyente! Y esto nos lleva a decir algo más en cuanto a esta ciudad, y en cuanto al hecho de que allí no hay templo. El templo que reemplazó al tabernáculo en la nación de Israel era una envoltura, por así decirlo, terrenal para la gloria Shekinah. Era el testimonio de la presencia de Dios y también de la presencia del pecado. Donde existía el pecado, uno solo podría acercarse a Dios por medio del rito del templo. Sin embargo, en la Nueva Jerusalén, el pecado ya no es una realidad. Es como una terrible pesadilla que aún ha sido sacada fuera de la memoria de uno. La presencia actual de Dios con los redimidos elimina la necesidad del templo, aunque toda la ciudad podría ser llamada o se podría pensar como que fuera un templo. Ahora, algunos han destacado el hecho de que la Nueva Jerusalén es de la misma forma que el lugar santísimo del tabernáculo y del templo, donde Dios moraba, un cubo perfecto. De paso, digamos que eso no es ningún accidente. En la ciudad de luz, Dios está presente. El pecado está ausente, por tanto, un edificio de sustancia material ya no es necesario. El templo físico era un sustituto muy pobre para la persona de Dios. Ahora la Nueva Jerusalén posee el artículo genuino, a Dios en persona. Y ese es probablemente el primer lugar donde Dios hará su aparición personal ante el hombre, y qué pensamiento más glorioso es este, amigo oyente. La Nueva Jerusalén es independiente del sol y de la luna para la luz y la vida. ¡Qué contraste con la tierra del día de hoy, que depende completamente del sol y de la luna! Un día el sol y la luna pueden llegar a depender de la ciudad celestial para la potencia necesaria para transmitir la luz, ya que aquel que es la fuente de la luz y vida mora dentro de la ciudad. La ciudad de Jerusalén no necesitará de una compañía de electricidad. Aquel que es luz estará allí, y la refulgencia de su gloria será manifestada en la Nueva Jerusalén sin ninguna clase de obstáculos. ¡Qué cuadro el que tenemos aquí, amigo oyente! Ahora, en los versículos 24 al 27 tenemos el nuevo centro de una nueva creación. Con esto concluiremos este capítulo 21. El versículo 24 de este capítulo 21 de Apocalipsis comienza diciendo, «Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella». No dice que vivirán allí, sino que andarán a la luz de ella. Es decir, que dará luz a la tierra en lugar del sol y de la luna. Y la última parte del versículo 21 dice, «Y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella». Esa es la razón por la cual nosotros decimos que habrá mucho tráfico. Esa es la razón por la cual decimos eso, de que habrá mucha gente viajando entre la Nueva Jerusalén y esta tierra. No solo irá Israel a la Nueva Jerusalén a adorar, sino que las naciones del mundo que han entrado a la eternidad también subirán. Esta no va a ser su morada permanente, sino que irán allí para adorar. Creemos que la iglesia será los sacerdotes de esa época. Se nos dice hoy que nosotros somos un sacerdocio de los creyentes. Y se nos dice algo más aquí en el versículo 25 de este capítulo 21 de Apocalipsis. Leamos. «Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche». Es insensato el decir que las puertas no serían cerradas de noche, porque allí no habrá noche. Por eso es que se nos dice, «Sus puertas nunca serán cerradas de día». En otras palabras, van a botar, van a tirar la llave, y no habrá allí ningún peligro.
Las puertas fueron colocadas allí con un propósito, para la protección. Cuando las puertas de la ciudad se cerraban, eso indicaba que un enemigo estaba fuera, y ellos estaban tratando de mantenerlo en esa misma posición. Pero aquí en los versículos 26 y 27 se nos dice, «Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero». Dios aparentemente ha logrado su propósito original con el hombre, es decir, el de tener comunión. Él tiene ahora a una criatura que es un agente moral, libre, y quien ha elegido adorarle y servirle eternamente. No puede haber noche. El Cordero es la luz, y Él está allí presente eternamente. Las puertas ya no son para protección porque no se cierran jamás. Más bien son como un distintivo o un emblema de la iglesia. Usted ha notado que estas puertas son de perla, y la perla de gran precio ha sido comprada a un gran precio. Amigo oyente, la perla de gran precio no se encuentra en esa parábola que presentó el Señor Jesucristo. La perla no es Cristo que el pecador compra. ¿Qué tiene que pagar el pecador por Cristo? Él no tiene nada con lo cual pueda pagar, sino que es todo lo contrario. Pero en realidad el mercader que compró eso era el Señor Jesucristo mismo, y la perla es la iglesia. Es interesante notar que la perla es formada por un grano de arena o algo que entra en la vida de la ostra, y luego el animal que está dentro de ella comienza a formar algo a su alrededor. Es una secreción que con el pasar del tiempo forma la perla. Y la iglesia tiene el nombre de una perla de gran precio, y en griego la palabra es margoritase, que bien puede ser expresada como margarita. Y el Señor Jesucristo pagó un gran precio para comprar esta perla. Esa es la perla que fue formada de su costado. Alguien dijo, «Entré al corazón de Cristo a través de la herida provocada por la lanza». Él fue herido, amigo oyente, por nuestras transgresiones, fue molido por nuestros pecados, y la iglesia será para demostrar su gracia por la eternidad a todos esos millones de inteligencias creadas por Él. El apóstol Pablo dice en su epístola a los Efesios capítulo 2 versículo 7, «Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús». El apóstol Pablo dice, «Para mostrar en los siglos venideros». Esa es una eternidad. Y usted y yo estaremos allí siendo mostrados, y éstos vendrán y nos mirarán y dirán, «¿Ves a este hombre? Él merecía el infierno. Pero el Señor Jesucristo murió por él y pagó un precio tremendo, y él confió en Cristo, y eso era todo lo que tenía que ofrecer». Mira lo que el Señor Jesús ha hecho por él ahora. Le ha hecho una persona digna de estar en el cielo. Le ha hecho acepto en el amado. Y la iglesia será la joya más preciosa de todas, cuando Él reúna todas sus joyas. Recuerde, amigo oyente, que vimos en el capítulo 3 de Apocalipsis, que llegará el día cuando Él reunirá a sus joyas. Y cuando Él haga esto, entonces podrá mostrar a su iglesia. Esta es la razón por la cual este será el centro mismo de los nuevos cielos y la nueva tierra. En el libro de la vida del Cordero están inscritos los nombres de los redimidos de todos los tiempos. A nadie que no haya sido redimido por la sangre de Jesucristo se le permitirá entrar por los portales de la Nueva Jerusalén. Hay un gran abismo que separa a los que son salvos de los perdidos. El gran gozo que cautivará el corazón del redimido será aquel de poder morar en la presencia de Cristo por toda la eternidad. Ya que Él dijo, «Para que donde yo estoy, vosotros también estéis». Eso es lo que Él dijo, y este es el cielo, amigo oyente, el estar con Él. Dijimos al comienzo de Apocalipsis que esto es todo en cuanto a Jesucristo, y así es. Él es el centro mismo en el universo de Dios. ¡Qué cuadro el que tenemos aquí, amigo oyente! Al concluir queremos decir algo más, porque esta es la ciudad de Él. Este lugar es el que Él hizo, y nuestra atención ya ha sido dirigida al hecho de que el remanente de Israel redimido hace visitas periódicas a la ciudad de Dios. En el versículo 24 se nos identifica otro grupo. Allí se nos dice, «Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella». Estas son las naciones gentiles redimidas que ocuparán la tierra junto con Israel por la eternidad.
Estas naciones, lo mismo que Israel, no pertenecen a la iglesia. Ellos fueron redimidos después de que la iglesia fue sacada de la tierra y antes de que la iglesia llegara a existir. Ellos vienen como visitantes a la ciudad. Vienen allí como adoradores. En el capítulo 12 de la Epístola a los Hebreos, versículo 22, se nos dice: «Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles». Estos evidentemente constituyen la clase que sirve. La ciudad es de un carácter cosmopolita. Allí están todas las nacionalidades. Las inteligencias creadas de Dios caminan por la calle de la Nueva Jerusalén. Entre esas multitudes no hay ninguno que traiga mancha o pecado. Cuán superior es esta ciudad aún al jardín del Edén, donde la mentira de Satanás abrió una entrada para el pecado. Ni la mentira ni el mentiroso entrarán por los portales de la ciudad celestial de Jerusalén. Todos los moradores y todos los turistas no solo han sido redimidos del pecado, sino que han perdido su gusto por el pecado. Ellos han pasado a través de las puertas que nunca pueden cerrarse, y el disfrute en esta ciudad celestial y gloriosa no está restringido a la iglesia nada más, aunque ellos son los que morarán allí. Ahora, al concluir este capítulo 21 de Apocalipsis, quisiéramos mencionar las palabras que escribió Bernardo de Cluny en el siglo XII, cuando él dijo: «Ciudad del Rey eterno, de perlas son tus puertas, continuamente abiertas al mísero mortal. Y en tu recinto moran los que por fe elevan, y el sello augusto llevan del Verbo celestial». ¡Qué cuadro y cuán inadecuadamente hemos tratado con esto, amigo oyente! Debemos pedir disculpas por esto. Si de alguna manera pudiéramos ir allí usted y yo para poder contemplar, aunque sea por un poco, la gloria de esa ciudad y la gloria de aquel que es su adorno principal, el Señor Jesucristo, y el glorioso porvenir y privilegio de estar con Él durante toda la eternidad, porque no hay nada con que compararlo. Ahora, en el capítulo 22 vemos el río de agua de vida, el árbol de la vida y la promesa del regreso de Cristo que es repetida, y luego la invitación final de la Biblia. En primer lugar tenemos el río de agua de vida y el árbol de la vida en los versículos 1 al 5. Luego la promesa del regreso de Cristo en los versículos 6 al 18. Y luego la invitación final y la advertencia en los versículos 17 al 19, y la última promesa y oración en los versículos 20 y 21. Veamos cómo comienza este capítulo. En nuestro próximo programa, Dios mediante, concluiremos todo. Este capítulo nos lleva a las escenas finales de este gran libro de escenas maravillosas. Del mismo modo, nos lleva al fin de la palabra de Dios. Dios nos da aquí una palabra final, porque esas son las últimas palabras, ellas tienen que tener un mayor significado. Nos llevan al final de la jornada del hombre. El camino ha sido difícil en muchos lugares, y muchas preguntas han quedado sin respuesta, y muchos problemas han quedado sin solución. Pero el hombre entra a la eternidad en comunión con Dios nuevamente, y allí todo encontrará respuesta. La Biblia comienza con Dios en la escena. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y concluye con Él en la escena, en un control completo de los suyos. Él sufrió, pagó un precio y Él murió, pero la victoria y la gloria son suyas y Él está satisfecho. El profeta Isaías en el capítulo 53 de su libro, versículo 11, lo expresa de la siguiente manera: «Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos». Ahora, en los primeros 5 versículos del capítulo 22 de Apocalipsis, tenemos el río de agua de vida y el árbol de la vida. Los primeros 2 versículos de este capítulo 22 nos dicen: «Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones». Hasta este capítulo, la Nueva Jerusalén parecía ser todo mineral y nada vegetal. Su apariencia era como el despliegue brillante y deslumbrante de una joyería fabulosa. Pero parecía que no hubiera hierba donde sentarse, que no hubiera árboles que disfrutar, que no hubiera agua para beber, que no hubiera comida para comer. Sin embargo,
aquí se presentan los elementos que le dan suavidad a esta ciudad de tanta belleza. Hubo un río en el primer Edén que se dividía en 4 ríos. Aunque había abundancia de agua, no era llamado el río de agua de vida. El Edén era un jardín de árboles entre los cuales se encontraba el árbol de la vida. Dios mantuvo el camino abierto al hombre por el derramamiento de la sangre. Ahora, en la Nueva Jerusalén, hay un río de agua de vida, y el trono de Dios es una fuente viviente de la cual mana abundancia de agua. El árbol de la vida es un árbol frutal que produce 12 clases de frutos diferentes, uno cada mes. Hay una provisión continua y abundante, y hay variedad. Amigo oyente, en la eternidad, el hombre comerá y beberá, y eso será de mucho alivio para muchos de nosotros, de eso estamos seguros. El menú es variado, pero limitado a frutas, como lo fue en el jardín del Edén. Bien, amigo oyente, aquí concluimos este estudio por hoy, y lo continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Que el Señor derrame sobre usted las ricas bendiciones del cielo, es nuestra oración. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro estudio en el libro de Apocalipsis, y en realidad llegamos al último capítulo, el capítulo 22. Apenas si comenzamos el estudio de este capítulo en nuestro programa anterior, y ahora llegamos al versículo 2. Vamos a leer este versículo que dice: En medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. En la Nueva Jerusalén hay un río limpio de agua de vida, y el trono de Dios es una fuente viva que suple agua en abundancia. El árbol de la vida es un árbol frutal, y como ya hemos indicado, produce 12 clases de frutos diferentes. Parecería que el hombre en la eternidad regresará a la dieta que tenía en el jardín del Edén. Allá en Génesis capítulo 1, versículos 29 y 30 dice: Y dijo Dios: He aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla. Os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Ahora, las 12 clases diferentes de fruta parecen sugerir que esta será una dieta variada. Existe la tendencia de espiritualizar esto que tenemos aquí y compararlo a los frutos del Espíritu. No objetamos eso. Personalmente preferimos mantener el punto de vista de que si nos atenemos a la interpretación literal, lo cual creemos se puede hacer en esta sección, aunque parecería ser algo altamente simbólico, creemos que aquí estamos tratando con aquello que es muy literal, aunque estamos tratando y hablando del cielo. Ahora se nos dice que las hojas de los árboles son de beneficio, que tienen valor medicinal. Ahora, ¿por qué hace falta la sanidad en un universo perfecto? Bueno, esa es una buena pregunta. Diríamos que es un problema difícil de resolver. Hemos hecho la sugerencia de que es como un paquete de primeros auxilios que demuestra este antiguo proverbio de que más vale prevenir que curar. O sea que aquí tenemos este paquete de primeros auxilios, y creemos personalmente que los cuerpos de los que moran en la tierra en la eternidad serán diferentes a los cuerpos de los creyentes en la iglesia. Nosotros vamos a ser como Cristo, es decir, que nuestros cuerpos serán semejantes al de Él. Podríamos decir entonces que los cuerpos de los que moran en la tierra pueden necesitar renovación de tiempo en tiempo. Esa puede ser la razón por la cual ellos van a la Nueva Jerusalén no solo a adorar, sino para ser renovados, por cierto, espiritualmente. Es por eso que creemos que eso es un paquete de primeros auxilios. Por lo menos aquí está la prevención, pero la posibilidad de que el pecado entre allí no existe. Luego se nos dicen varias cosas directas. Leamos los versículos 3 hasta el 5 de este capítulo 22 de Apocalipsis. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. La primera creación fue arruinada por la maldición del pecado, y esta vieja tierra en la cual usted y yo vivimos lleva las cicatrices de la maldición del pecado. La nueva creación no llevará ninguna cicatriz del pecado. Al pecado nunca se le permitirá entrar, ni siquiera potencialmente. Amigo oyente,
estaba en potencia en el jardín del Edén, en el árbol del conocimiento del bien y del mal. Ahora, la misma presencia de Dios y del Cordero será lo suficiente para prevenirlo. Fue durante la ausencia de Dios en el jardín del Edén que el tentador se acercó a nuestros primeros padres. Pero aquí se nos dice que el trono de Dios y del Cordero están aquí en la Nueva Jerusalén. Este es el centro mismo donde están Dios el Padre y Dios el Hijo. Y la ausencia notable de cualquier referencia al Espíritu Santo necesita alguna explicación. Amigo oyente, en la primera creación, el Espíritu Santo vino después de la caída, para renovar esta tierra que había sido arruinada. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y Él es hoy el instrumento de regeneración en el corazón y en la vida de los pecadores. No habrá necesidad de su obra en la nueva creación en relación con eso. Por tanto, el silencio de Dios en cuanto a esto es muy elocuente. Luego leemos, y sus siervos le servirán. Esto nos revela que el cielo no es un lugar de desocupación donde no hay nada que hacer. Es un lugar de actividad sin cesar. Allí no habrá necesidad de descansar y darle al cuerpo una oportunidad para recuperarse. La palabra que se utiliza aquí para indicar servicio es una palabra muy peculiar. El Dr. Vincent señala el hecho de que llegó a ser usada por los judíos de una manera muy especial, donde demostraba el servicio rendido a Jehová por los israelitas como su pueblo especial. Eso lo vemos en el capítulo 9, versículo 1 de la Epístola a los Hebreos, donde dice, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Y luego en el versículo 6 dice, y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Este va a ser un servicio que usted y yo, amigo oyente, vamos a brindar en particular ante Dios por la eternidad. ¿Qué será? No lo sabemos. Quizá estemos a cargo de un universo. Creemos que tendremos una actividad sin cesar, no habrá noche, y el hombre por fin cumplirá su destino y llegará a satisfacer los deseos de su corazón. Y el hombre por fin llegará a ver el rostro de Dios. Este fue el deseo supremo expresado por Moisés en el Antiguo Testamento, y por Felipe en el Nuevo Testamento. Es el objetivo más alto para la vida. ¿Qué satisfacción más divina llegará a ser esta? Y cada persona llevará el nombre de Cristo. Cada uno será como Él, sin llegar a perturbar su propia personalidad. Nosotros siempre hemos dicho esto como chiste, y puede ser cierto. Hemos dicho que una de las cosas que queremos que Dios haga, si Él quiere hacerlo, es el permitirnos que enseñemos la Biblia. Queremos asistir a las clases que nos dará el apóstol Pablo, y nos gustaría enseñarle a ese grupo de personas que no quisieron ir a los estudios de enseñanza bíblica a los días de semana. Podríamos pedir que el Señor nos permita enseñar por 1,000,000 de años, y esta gente no va a pensar que es el cielo por ese primer 1,000,000 de años, de eso estamos seguros, porque vamos a trabajar muy duro entonces, ya que habrá mucho terreno que recorrer. Bueno, amigo oyente, no sabemos si esto es cierto o no, pero lo que sí sabemos es que allí vamos a estar muy ocupados. Ahora, aquí en esta sección se destaca el hecho de que habrá una luz directa en esta nueva creación. No habrá necesidad de postes de luz, ni tampoco habrá necesidad del sol o de reflectores como la luna. Dios iluminará al universo con su presencia, porque Dios es luz. Él dijo que en la eternidad la Iglesia reinaría junto con Cristo. No sabemos lo que será, pero puede que Él le dé a cada santo un mundo, o un sistema solar, o un sistema galáctico para gobernar. Usted recuerda que a Adán se le dio dominio sobre toda la creación que existía sobre esta tierra. Veamos ahora lo que nos dicen los versículos 6 y 7 de este capítulo 22 de Apocalipsis. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Lo importante de notar aquí es esto. He aquí, vengo pronto. Eso quiere decir rápidamente. Y se repite otra vez en el versículo 12 y otra vez en el versículo 20. 3 veces aquí en el final. He aquí, vengo pronto. No dentro de poco, ni inmediatamente, ni siquiera enseguida. Lo que él está diciendo es que estos hechos que hemos estado observando aquí en Apocalipsis, comenzando allá con el capítulo 4, tienen lugar en un período de unos 7 años. Y la mayoría de estos sucesos están limitados a los últimos 3 años y medio.
Lo que nos anima es que el Señor Jesucristo dijo que esto no sería un período largo. Yo vengo. Dentro de poco estaré allí. Allí es cuando uno llega a este período. Nosotros no estamos hablando correctamente en realidad cuando decimos o cuando hablamos de la pronta venida de Cristo. Tal vez hemos dicho esto 1000 veces o más, pero no creemos que esa sea una forma correcta de expresarse porque da una impresión equivocada. Ahora el Señor Jesús presenta o pone su propio sello sobre este libro y dice, estas palabras son fieles y verdaderas. Creemos que esto significa que nadie debe jugar con esto, espiritualizándolo o reduciéndolo a un símbolo sin significado. Él está hablando en cuanto a la realidad. Y usted recuerda que al comienzo de este libro hubo una bendición para aquellos que leyeran esto. En conclusión, el Señor Jesús repite esa bendición para aquellos que han leído estas palabras. Eso es lo importante. Ahora los versículos 8 al 11 de este capítulo 22 de Apocalipsis nos dicen, Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, Mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Y me dijo, No selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Esto es algo verdaderamente tremendo. Esta es la última declaración de Juan, que es repetida a menudo, de que él es un oyente y un espectador de las escenas de este libro. Y ese es el método que él mencionó al comienzo del libro de Apocalipsis. Por tanto, decimos que este es el primer programa de televisión. Juan vio y oyó. Él quedó tan impresionado con todo esto que su reacción natural fue la de postrarse y adorar al ángel. Y podemos apreciar aquí la sencillez y la humildad del ángel. Eso es algo verdaderamente impresionante. Aunque los ángeles fueron creados sobre el hombre, este ángel se identifica a sí mismo como consiervo de Juan y de los otros profetas. Él era nada más que un mensajero para comunicar la palabra de Dios al hombre, y él dirige toda la adoración hacia Dios. Cristo es el objeto central del libro de Apocalipsis. No pierda esto de vista, amigo oyente. Ahora a Juan se le dijo que no debía sellar esto. A Daniel, en cambio, se le dijo que sellara este libro. ¿Por qué? Bueno, las cosas que él mencionó estaban muy lejos todavía, y en realidad aún ni siquiera hemos llegado a la 70ª semana de Daniel. Pero ahora, en el libro de Apocalipsis, dice que no lo selle. Ya estamos en ese período de la Iglesia en algún punto de los capítulos 2 y 3, no sabemos en cuál. Hay algunas personas que parecen saber más que nosotros, y eso nos molesta en cuanto a este punto. Ahora notemos algo más, amigo oyente, y esta es una de las cosas más terribles que se han dicho en este libro. Ya hemos tenido algunas palabras bastante fuertes, y es esto: el que es inmundo, sea inmundo todavía. Amigo oyente, la condición de los perdidos se hace cada vez peor en la eternidad, hasta que cada uno llega a ser un monstruo del pecado. El pensamiento es realmente terrible. Por otra parte, la condición del siervo de Dios no es estática. Estos continuarán creciendo en justicia y santidad. El cielo no es un lugar estático, aun en el milenio. De su reino dice, no habrá fin. ¿Qué porvenir más glorioso debería ser este para el Hijo de Dios? Vamos a tener toda la eternidad para crecer en el conocimiento. Y amigo oyente, necesitamos una eternidad para aprender algo. Leamos ahora los versículos 12 al 16 de este capítulo 22 de Apocalipsis. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida, y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. La iglesia debe conocer este programa de Dios. El ángel está presentando una palabra muy personal de parte de Jesús. O bien, el Señor mismo está diciéndolo personalmente. Y Él promete que viene otra vez.
Esta es su declaración personal. Ningún creyente puede dudar o negar que esta es una promesa importante y personal del Señor Jesucristo. Y Él personalmente recompensará a cada creyente individualmente, a la iglesia en el rapto, a Israel y los gentiles en su regreso a establecer su reino en el milenio. No nos sorprende que el apóstol Pablo pudiera decir, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esto es lo que el apóstol Pablo pudo decirle a los filipenses en el capítulo 3 de su epístola, versículos 10 al 14. Nuevamente, el Señor Jesucristo declara su deidad aquí. Dice, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Él dijo eso al principio del libro de Apocalipsis, y así lo concluye. Y sólo los creyentes que han sido lavados por la sangre de Cristo tienen autoridad sobre el árbol de la vida y acceso a la ciudad santa. Usted puede haber notado que se habla mal de los perros en las Escrituras. Ya hemos hablado de esto antes. Eran animales que se alimentaban de carroña en aquel día. Y este término y expresión es utilizada para los gentiles en varios lugares. El Señor Jesucristo ha enviado a su ángel con este mensaje personal. Yo, Jesús. Él toma el nombre de su Salvador aquí, el nombre que Él recibió cuando tomó en sí mismo la humanidad, pero el nombre que nadie conoce sino Él mismo. Usted y yo pasaremos la eternidad concentrándonos en Él, en su persona. Amigo oyente, si usted no está interesado en Jesús hoy, no sabemos por qué querría ir al cielo. Porque todo lo que vamos a hablar allá es de eso. Vamos a hablar en cuanto a Él. Él es llamado la raíz y el linaje de David. Eso lo une a Él con el Antiguo Testamento. La estrella resplandeciente de la mañana. Y eso es Él para la iglesia. Y usted tiene que haber notado que la estrella resplandeciente de la mañana siempre aparece en el momento más oscuro de la noche. Cuando aparece, indica que el sol saldrá pronto. Y el Antiguo Testamento concluyó diciendo que el sol de justicia se levantaría con sanidad en sus alas. Esa es la esperanza del Antiguo Testamento. Pero para nosotros, Él es la estrella resplandeciente de la mañana que vendrá en un momento muy oscuro. Ahora, en los versículos 17 al 19 tenemos la invitación y advertencia finales. En el versículo 17 de este capítulo 22 de Apocalipsis leemos, y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. El versículo comienza diciendo, y el Espíritu y la esposa dicen, ven. La esposa aquí se refiere a la iglesia. La invitación se extiende hoy. Y el que oye diga, ven, y el que tiene sed, venga. Esta es una invitación doble, una invitación para que Cristo venga, y una invitación a los pecadores para que vengan a Cristo antes que Él regrese. Leamos ahora los versículos 18 y 19 de este capítulo 22 de Apocalipsis. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad, y de las cosas que están escritas en este libro. El Espíritu Santo está en el mundo en el presente. Él se une en la oración de la iglesia. Él dice, Señor Jesús, ven, ven. El Espíritu Santo está realizando su obra en el mundo hoy, convirtiendo y convenciendo a los hombres. Nosotros vemos hoy este asunto. Lo hemos visto en este programa de 5 años de ministerio de A través de la Biblia. Él obra a través de su palabra y a través de la iglesia que proclama su palabra. Y la invitación es la de ir y tomar del agua de la vida. A todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. El Señor Jesucristo dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Esa es la invitación que sale hoy. Si usted está cansado de beber del pozo negro de este mundo,
Él le invita a venir, amigo oyente. ¡Y qué invitación! La última promesa y oración la tenemos en los versículos 20 y 21, que nos dicen: El que da testimonio de estas cosas dice: Ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Por cierto que necesitamos de la gracia de Dios. Sublime gracia del Señor que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido, y Él me halló. Al concluir este programa de 5 años de estudio con el libro de Apocalipsis, amigo oyente, queremos llegar ante nuestro Dios en oración. Padre Celestial, te damos las gracias por lo que tú has hecho en muchos corazones. Te agradecemos por la obra del Espíritu Santo en provocar un convencimiento del pecado y en traer muchos a Cristo y en dar una nueva vida a multitudes de creyentes. Oh Dios, te rogamos que lo hagas otra vez. Bendice a cada uno que nos escucha. Ayúdanos a acercarnos más al Señor Jesucristo, y a que podamos verle tal como Él es, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es señalado entre 10,000. Oramos en su bendito nombre. Amén. Que Dios le bendiga abundantemente es nuestra más ferviente oración. Y así terminamos por hoy. Escríbanos y cuéntenos qué le pareció y cómo le ayudó el estudio de hoy. Si desea recibir las notas y bosquejos de lo que estamos estudiando, suscríbase gratis en nuestra página en Internet. Esta es la dirección: a través de la Biblia.org/notas. A través de la Biblia.org/notas. Repito, a través de la Biblia.org/notas. Si desea escuchar nuevamente el programa o si se perdió alguno de ellos, vaya a través de la Biblia.org/recursos. Repito, a través de la Biblia.org/recursos. A través de la Biblia.